El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro, y no en parábolas. Ahora estamos convencidos de que lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a nuestra Madre Santísima, la Virgen, en su advocación de Fátima. Allí en Portugal, una de las revelaciones de la Virgen, pues muy cercana, ya con aprobación pontificia, porque ha habido otras como Akita y como otras, pero no tienen esa aprobación pontificia. ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar la Virgen? Pues algo que tenemos que hacer eco de la primera lectura, que es precisamente la conversión. Cuando Pablo llega precisamente a esta región de Galacia y Frigia, pues se encuentra personas que ya creen en Jesús, pero tienen un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque solamente creen como discípulos, porque han escuchado hablar de Él, pero no han recibido el bautismo. Y aquí podríamos descubrir, como lo decía el día de ayer el Evangelio de la Ascensión: el que crea y se bautice se salvará. El que no crea ya está condenado por haber resistido al creer en Dios. Y es que el creer en Dios no simplemente significa decir yo creo, sino confiar en Dios. Y el confiar en Dios se va a dar precisamente por las obras. ¿Por qué? Porque el creer en Dios tiene dos aseveraciones. Primeramente, el confiar en su voluntad, y el segundo, en cumplir sus mandamientos. Y es aquí donde podríamos preguntarnos qué tanto nosotros cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los olvidamos, muchas veces nos vamos haciendo al pecado. Por ejemplo, escuchaba a una persona, a un sacerdote, que decía que hoy hay dos pecados que pues están tan normalizados que no nos damos cuenta. Primeramente, pues la mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos diciendo que la mentirita piadosa, que la mentirita chiquita, que la mentirita blanca, y no vemos realmente esa gravedad de que estamos en la mentira. Y como dice el capítulo 8 de San Juan, cuando dice esa frase tan célebre: la verdad los hará libres, los judíos empiezan a reclamarle al Señor que ellos no pueden ser esclavos. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham. Y el Señor les dice: bueno, si fueran hijos de Abraham, harían lo que yo digo, pero no lo hacen porque su padre es Satanás. Y es ahí, ¿cuántas veces nosotros actuamos más como hijos de Satanás que como hijos de Dios? ¿En qué sentido? En que vivimos presas del pecado. Otro mandamiento que decía este padre, que hoy ya lo hemos normalizado, es precisamente el robo. Y dice, es que a veces vemos tan pequeñas las cosas que no las detectamos como robo. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos ido al sobre ruedas o al supermercado y pues está ahí la fruta y por ejemplo las uvas, y que no agarramos una uvita para probarla y la pedimos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La robamos.
¿Cuántas veces también podemos, de que préstame tu pluma y nunca regresamos la pluma? ¿Y qué pasó? La robamos. Y esto pues en cuestiones materiales, pero también cuántas veces robamos el tiempo de los demás. Cuando tenemos una cita y nos dicen, no, pues mira, te espero a las 3 y llegamos 3:15, pues ya robamos 15 minutos del tiempo de los demás. Es ahí donde muchas veces no vemos la implicación del pecado. ¿Por qué? Porque nos quedamos en lo mínimo. Ay, Padre, pero yo no he robado, no le he quitado nada importante al otro. No, pero todas esas cosas sin importancia que hemos quitado, ya estamos robando. Y es ahí donde, pues por eso digo que a veces vivimos más como hijos del diablo que como hijos de Dios, porque ya no vemos la implicación del pecado. Por eso es de que tenemos que tener siempre esa conversión. Y no podemos decir, no, Padre, yo ya me convertí. No, ¿por qué? Porque el proceso de conversión es todos los días tengo que presentarme ante Cristo para ver qué me falta para ser verdaderamente como Cristo. Ser cristiano significa que tengo que vivir y actuar como Cristo lo hizo. Por eso podemos encontrar en los Gálatas esa frase, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos imagen de Cristo? ¿Por qué? Porque no actuamos en consecuencia a Cristo. Y es aquí donde nosotros hoy tenemos la necesidad de volver a Dios. Tenemos la necesidad de esforzarnos. Por eso el Señor dice que en el mundo encontraremos tribulación, siempre y cuando queramos vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque si nada nos afecta y nada nos molesta y no hay una persecución, entonces tendríamos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siguiendo a Cristo. Y es ahí donde, pues hoy también podemos fingir seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir que seguimos a Cristo, pero no. Ciertamente, escuchando a un sacerdote franciscano, que decía, a veces podemos tener una falsa espiritualidad. ¿Y cuál es la falsa espiritualidad? Yo puedo decir, no, es que yo me paso las horas, los días en oración. Sí, ¿y cómo está tu comportamiento? Primeramente, con tus autoridades. Segundo, con tu prójimo. Tercera, ¿cómo están dando esos frutos, esa oración? ¿Por qué? Porque si no, podemos recordar ese pasaje que ya vimos en el quinto domingo del tiempo pascual, que es, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que está en mí da fruto. Y podríamos preguntarnos, ¿qué fruto estamos dando nosotros? Una frase que pues ya lo han venido diciendo desde el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo acaba de decir. Los papás tienen que ser ese testimonio de fe para sus hijos. Pero ahora, ¿cómo podemos dar testimonio de fe si muchas veces no vivimos como familia? Muchas veces no buscamos realmente el dar a conocer a Cristo, sino más bien damos a conocer, pues por ahí veía un video de una niña pequeña viendo el fútbol y las mismas expresiones que hace el papá las hace la niña. Y bueno, qué bien, o sea, no es algo malo enseñarle también un hobby, una afición a los pequeños, pero ¿cuántas veces, como dice el Papa Francisco, nos quedamos en la mundanidad y no pasamos a la espiritualidad? ¿Por qué? Porque vivimos presa hoy en día de las cosas que el mundo ofrece. Podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración y cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Y es ahí donde nosotros podemos descubrir que muchas veces lo que ocupa más el tiempo en nuestra vida son las redes sociales, la telenovela, la película, el chisme con la comadre, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí, eso es lo que no nos deja verdaderamente levantar el vuelo hacia Dios. Por eso el Señor nos invita a que no lo abandonemos. Por eso dice, les digo que llegará el tiempo. Es más, ya estamos en él, en que todos se dispersarán y me dejarán solo.
¿Y cuántas veces dejamos solo a Jesús? ¿Cuántas veces no cumplimos lo que el Señor quiere? Por eso, el día de ayer también en el Evangelio que escuchábamos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, decía: vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tanto nos hemos nosotros propuesto realmente evangelizar, enseñar la fe a aquellos que no la saben? ¿Cuántas veces, lamentablemente, nosotros, por respeto, no es que qué van a decir de mí o miedo, no lo hacemos? Pero sí compartimos el meme, compartimos el chiste, el videíto, etcétera, etcétera, etcétera. No, tenemos que esforzarnos. También hoy, lamentablemente en la iglesia, se ha dado un tema de denuncia, denuncia, denuncia. Es que esto está mal, es que esto está mal, es que esto está mal. Pero no cumplimos con lo que dice el Señor. No vamos y evangelizamos. Por eso algo que yo siempre he dicho: no tengo yo que decir que está mal. Si yo enseño lo que Dios quiere, si yo enseño el Evangelio de Cristo, cada uno se va a dar cuenta de lo que está mal. ¿Por qué? Porque a veces hacemos un ídolo de la denuncia profética. Sí, es bueno de vez en cuando denunciar, pero cuando ya todo es denuncia y no anunciamos, entonces no estamos siguiendo a Cristo. Por eso es necesario de que hoy volvamos a Cristo, hoy volvamos a Dios. ¿Para qué? Para que día a día cumplamos su misión. Por eso es de que viene el Espíritu Santo. Ya prácticamente del día de ayer hasta el próximo domingo, todo va a girar en torno ya a la presencia del Espíritu Santo. Las lecturas van a ir cambiando un poquito del Evangelio, pero las oraciones de la misa van a ir centrándose ya más en el Espíritu Santo. De hecho, los que tenemos esa costumbre de hacer nuestras oraciones litúrgicas, la liturgia de las horas, hoy podemos ver ya que todo ya se encamina hacia el pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo tengamos la fuerza de ir y anunciar. Sí, ciertamente, como lo decía la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, tenemos que ser discípulos y misioneros, porque si no soy discípulo, ¿qué es lo que voy a enseñar? Primeramente tengo que recibir para después enseñar. Y como decía San Francisco de Asís, no tenemos que estar hablando tanto. Por eso decía San Francisco en esa carta a toda la orden que se le llama, prediquen siempre y si necesitan, hablen. Que nuestra sola presencia sea verdaderamente una evangelización. Por eso San Francisco de Asís, cuando le pregunta el Papa cuál es la regla, y presenta el Evangelio y dice: nuestra regla es el Evangelio. Que en otras palabras, y como lo hace un canto Padre Cesario Garabay, dice: yo quiero ser evangelio viviente. Y eso es lo que tenemos que ser, evangelio viviente. ¿Qué es el Evangelio? El anuncio del reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Dicho por el Papa Benedicto XVI, el reino de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Anunciar a Cristo. Podríamos ver que día a día podemos conocer más nombres de esos evangelizadores. El día de mañana celebraremos también a San Matías Apóstol, que fue el que deciden para que sustituya a Judas Iscariote. No es del grupo original de los 12, pero va a ser el que va a tomar el lugar. Hoy la misma Hechos de los Apóstoles nos habla de otro gran predicador que fue Apolo. Y por eso vamos a ver que inclusive San Pablo, en un momento en donde cada uno empieza: no, es que yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. ¿Y qué es lo que va a decir San Pablo? ¿Que a poco Apolo murió y resucitó por ti? ¿Pablo murió y resucitó por ti? ¿Cefas o Pedro murió y resucitó por ti? No. El único que murió y resucitó por nosotros es Cristo. Por eso San Pablo en esta carta a los romanos, ¿qué es lo que va a decir? La esperanza no defrauda.
¿Y cuál es la esperanza cristiana? Que Cristo murió y resucitó por nosotros. Por eso creo que es la carta a los Efesios, si mal no recuerdo, cuando dice, ya vivamos, ya muramos, el Señor somos. Para eso Cristo murió y resucitó, para que seamos de Cristo. Ahora bien, ¿qué tanto nos hemos alejado de Cristo? Por eso hoy es nuestra labor regresar a Cristo. Como diría Santo Tomás de Aquino en latín, ite ad fontes, tenemos que ir a la fuente de nuestra salvación. ¿Y quién es la fuente de nuestra salvación? Cristo. Por eso somos cristianos, porque tenemos que actuar y vivir como Cristo vivió. Cuanto más nosotros nos acerquemos verdaderamente a ese modelo, más cristianos vamos a ser. Pero implica romper muchas cosas. Implica dejar de lado muchas veces lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, para someterme a Cristo. Por eso, la obediencia perfecta a Cristo es el camino de la salvación. Mientras más nos resistamos a Cristo, menos vamos a poder vivir en esa gloria de Cristo muerto y resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Por eso, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa gracia. Pidamos a la Virgen María, que hoy recordamos en su advocación de Fátima lo que nos enseñó. Dice que tenemos que volver a Dios, lo dice también ella. Y otra cosa que dice es, a veces atacamos al que no está, entre comillas, en comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el malo. ¿Qué es lo que dijo la Virgen de Fátima? Recen por los pobrecitos pecadores. No tengo que atacarlos, tengo que salvarlos. ¿Cómo? Oración y sacrificio. Por eso la Virgen María, desde Fátima y todas las demás apariciones, aunque no han sido aprobadas, pero auténticas, ¿qué es lo que dice? Recen el Santo Rosario todos los días. La pregunta es, ¿qué tanto caso le hacemos a la Virgen María? Como muchos mariólogos o mariofanistas dicen, el mensaje de la Virgen es la conversión. No es de que si yo tengo que irme a pelear con el musulmán, que si yo me tengo que ir a pelear con el que no cree en Cristo, que si me tengo que ir a pelear. No, eso no se trata. Se trata de salvarlos por la oración y los sacrificios. Hablando de esos niños, tanto así se la creyeron a la Virgen María, que pues se ponían unas sogas y pues de esas de mecatito que cuánto raspan y conudos para que les doliera más. Inclusive se dormían con ellas hasta que la Virgen les dice, no, por lo menos si se van a dormir quítenselas, porque ellos le creyeron. Y por eso en la pequeña biografía de la fiesta dice que fueron beatificados, pero ya fueron canonizados por el Papa Francisco. Ya son santos Jacinta y Francisco. Lucía, bueno, pues todavía está en ese proceso. Pero lo que ellos nos dicen es abandonarnos en las manos de Dios. Y si nos abandonamos en las manos de Dios, como dice San Pablo, ¿quién podrá apartarnos de su amor? La tribulación, la angustia, el tormento, no. En todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén.
Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.